Soy profesor en el máster de periodoncia de la Universidad de Sevilla y en nuestro centro, donde damos pues muchas estancias clínicas, cursos y demás, pues nos derivan bastantes casos de cirugía regenerativa, reconstructiva y nosotros lo que hacemos es apostar por realizar dichas cirugías en un quirófano hospitalario con el uso de microscopio. He usado durante muchos años lupas, pero me encanta utilizar el microscopio para poder filmar las cirugías y porque la verdad que te da un campo de visión mucho mayor. Entonces, hoy pues vengo a hablaros una vez más de la mano de Sanigía en este webinar. Vengo a hablaros de cómo hacemos la cirugía reconstructiva desde la más pequeña hasta la más grande. Como bien ha dicho Belén, yo como estoy aquí con mi pantalla no puedo ver vuestras preguntas, si no las respondería en el momento encantado, pero si las dejáis escritas, luego responderé a todas una a una, encantado de la vida. Entonces, lo primero y más sencillo está la técnica de bone core o la carota que le llama el profesor Curie, que fue descrita en el año 2019, creo, por él. Se trata, es un sistema de trefinas elaborado por Meisinger que consiste, bueno, tiene un cuerpo, pero se puede dividir en dos, de tal manera que cuando obtienes, cuando haces tu fresado con la trefina, puedes dividir dicha trefina y sacar el cilindro de hueso del interior, de tal manera que puedes aprovechar absolutamente todo. Entonces, ¿cuándo utilizamos esta técnica? Cuando tenemos, por ejemplo, como este es el caso, una falta de tabla vestibular con una falta de hueso de unos 2-3 milímetros y esta pared vestibular la podríamos regenerar evidentemente con una membrana y con un poco de hueso rascado, pero lo que hacemos en vez de eso es de una manera totalmente atraumática, ya que vamos a fresar el lecho del implante. En vez de fresar ese hueso, lo que vamos a hacer es recuperarlo mediante una trefina de 2 milímetros y obtenemos el cilindro pertinente. Luego vamos a hacer nuestra ostectomía para la colocación del implante mediante fresado biológico, de tal manera que recolectamos todo el hueso existente en la zona de la fijación. Recuperamos todas esas virutas de hueso, como veis. Yo siempre realizo el fresado biológico a unas 90 revoluciones por minuto y sin suero. Aquí colocamos el implante, que es un implante ICX Active de 375 por 12,5. Lo colocamos e inmediatamente regeneramos la pared vestibular del implante para que el titanio no se quede expuesto, la superficie del implante no se quede expuesto y no se contamine. Le coloco el hueso fresado de manera inmediata. Ahí veis que recuperamos todas las chips de hueso. Le coloco el taponcito de cierre. En este caso, esta casa comercial me gusta mucho porque tienen tapones de cierre, que no todas las casas lo tienen, de 2 milímetros de alto, de tal manera que te soluciona bastante la vida a la hora de hacer la segunda fase, ya que yo, que siempre entierro mucho los implantes, pues dicho tapón se me queda bastante expuesto a la hora de hacer esa segunda fase. Luego, mediante un back action, recuperamos bastante hueso de alrededor. Para quien no conozcan el back action, es pues un instrumento quirúrgico como cualquier otro que se puede esterilizar, que no es de un solo uso, simplemente hay que afilarlo de vez en cuando, como cualquier cureta. Y sin duda, para mí, siempre lo digo en todas las formaciones, que es el instrumento más necesario en la implantología, porque es que precio-calidad sin duda es lo más rentable que existe. Luego,
cogemos el cilindrito óseo que habíamos sacado mediante la trefina, lo colocamos en la pared vestibular y en vez de, lo que no vamos a hacer es atornillarlo directamente, ya que es un cilindro muy, muy fino y no lo podemos atornillar, pero lo que hacemos es colocar con la cabeza del tornillo, lo apretamos hacia la pared vestibular de tal manera que no pueda salir y se quede ahí compactado. Colocamos 2 tornillos normalmente, uno por mesial, otro por distal, y así, como he dicho, evitamos que se mueva. Como veis ahí, le he fresado el distar y ahora le voy a colocar el mesial. Estos son microtornillos de 1×12 y como veis, y os he comentado antes, con la cabeza de dichos tornillos compactamos dicho cilindro de tal manera que se quede ahí totalmente fijo. Además, a la vez, en este caso, decidí colocarle un injerto de tejido conectivo obtenido de la tuberosidad y suturamos toda la zona. De tal manera que, como os decía, podemos reconstruir toda la tabla vestibular. Luego, en casos de defectos un poquito más grandes, utilizamos las trefinas cilíndricas también de la casa Meisinger, que tienen como 10 trefinas diferentes de distintos cilindros diferentes. Y lo que hacemos es utilizar el radio de dichas trefinas a la altura de la línea oblicuo-externa para obtener mini bloques semilunares. Es decir, lo que hacemos es utilizar solamente la mitad vestibular, la dejamos por fuera de la línea oblicuo-externa y la otra sí la utilizamos para colocarlo dentro del hueso de tal manera que así sabemos que nunca vamos a tocar el nervio dentario inferior. Este es un caso de un chaval que tenía agenesia de incisivos inferiores y debido a ello tenía una atrofia horizontal importante en la parte anteroinferior. Entonces, le reconstruimos todo ello mediante las trefinas, como os he dicho, y como veis, obtuvimos 2-3 trefinazos que luego los cortamos a la mitad y gracias a ello, de una manera muy simple, en 5 minutos obtuvimos todo el injerto, todo el hueso necesario para poder regenerar toda la zona. Esta es la reentrada a los 3 meses con hueso totalmente revascularizado, como veis, donde están todos los vasos sanguíneos que se han embebido en el hueso neoformado. Y cómo realizamos la colocación de los implantes. En hueso reconstruido o regenerado, yo siempre indico que lo suyo es colocar los implantes a un torque máximo de 35 newtons, ya que ese hueso todavía se está remineralizando. Y si lo colocamos a mucho torque, podemos obtener una necrosis de dicho hueso. Luego, por otro lado, mi filosofía siempre es colocar implantes cónicos a unos 2-3 incluso milímetros infraóseos y rehabilitar todo, ahora veréis, a multi-units. Luego, siempre que realizamos una cirugía de reconstrucción de tejido duro, hay que tener en cuenta que vamos a tener que realizar en todos los casos una cirugía mucogingival para recuperar también los tejidos blandos perimplantarios. Entonces, en este caso, si veis, tenemos una falta de encía queratinizada bastante clara y además una falta de fondo de vestíbulo. Entonces, básicamente, en mandíbula lo que hacemos siempre es realizar una vestibuloplastia a espesor parcial para ganancia de ese fondo de vestíbulo y luego colocamos unos injertos, unos IGLs, vamos, de encía queratinizada para poder ganar dicha encía queratinizada, ya que si realizamos solamente una vestibuloplastia, lo que vamos a obtener es encía fija
pero nunca vamos a recuperar encía queratinizada a no ser que realicemos injertos. Si veis ese 32, lo dejé ahí de manera provisional porque nos servía para provisionalizar al paciente mediante un Maryland. Siempre hay que pensar cómo vamos a provisionalizar cuando vamos a realizar injertos de hueso. Entonces, en este caso, pues tiramos por el Maryland, aunque sabíamos que lo íbamos a quitar este diente, dejamos el Maryland que nos iba a dar de soporte y luego ya lo retiramos a la hora de colocarle la prótesis fija definitiva. Como veis, yo os decía, colocamos unos multiunits rectos, en este caso de 2 milímetros. Ya veis que tenemos encía queratinizada alrededor y ya hemos ganado bastante más fondo de vestíbulo. Y ya le colocamos el puente implante soportado. Luego, evidentemente os voy a hablar de elevaciones de seno, que digamos que dentro de lo que es la cirugía regenerativa avanzada puede ser la más frecuente realizada por cualquier clínico en general y en cualquier consulta. Entonces, os explico cómo es nuestra filosofía con respecto al abordaje de elevaciones de seno. Es que siempre realizamos la técnica estratificada. Yo cada vez más, vamos, en un 90% de los casos de elevaciones de seno, ya uso únicamente al injerto córtico esponjoso de Biobank con hueso autólogo, ahora como os voy a explicar, pero básicamente he dejado de lado el uso de seno-injerto. Y lo que hacemos es utilizar el injerto córtico esponjoso. Este es un artículo del profesor Fouacuri, en el que, donde veis las virutas amarillas, ese es, bueno, para él el seno-injerto, que ahora yo lo que hago es utilizar básicamente, como os decía, el injerto córtico esponjoso, y utilizamos hueso autólogo alrededor de los implantes, si los colocamos de manera simultánea en la elevación, o lo colocamos donde, o sea, colocamos el hueso autólogo donde luego colocaremos de manera diferida las fijaciones a los 3-4 meses cuando realicemos la reentrada. Este es el estudio llevado a cabo por el profesor Curie, en el cual a 10 años de realizar elevaciones de seno de esta manera, se colocaron 487 implantes y solamente se perdieron 3. Entonces, ¿cómo realizamos nosotros las elevaciones? Bueno, este webinar va bastante indicado y he querido poner poca teoría para hacerlo todo lo práctico posible, mostrando muchos casos clínicos, vídeos, etcétera. Como he mostrado en otros webinars, lo que le doy mucha importancia a la vascularización, y entonces, por si no sabéis, la vascularización viene del sector posterior al sector anterior, bueno, porque anatómicamente la rama maxilar, que es lo que nos va a inervar todo el sector posterior maxilar, viene del sector posterior al sector anterior. Entonces, lo que hacemos es evitar siempre descargas en la zona distal y siempre realizo descargas en la zona mesial para evitar, perdón, para evitar precisamente una falta de vascularización y cortar el aporte sanguíneo en esa zona. Entonces, fijaros, realizamos la elevación de seno. Yo lo que siempre hago es rascar la ventana vestibular del seno mediante un rascador para poder recuperar todo el hueso autólogo, que es lo que me interesa, porque toda esa parte hay gente que realiza la tapa y la vuelve a colocar en apical. Yo lo que hago es rascarla para luego poder reutilizarla y colocarla alrededor de los implantes, que es lo que me interesa. Entonces, quería poner este vídeo porque la complicación más frecuente en elevaciones de seno, como sabéis, es la perforación. Entonces, ¿qué hacemos en caso de perforaciones medianas? Sigo haciendo la elevación, hago mucho hincapié en despegar la membrana del seno hacia la zona tuberositaria, es decir, hacia el sector posterior, y lo que hago siempre es suturarla, que sí se puede, mediante monofilamento o PGA 6 ceros reabsorbible. Evidentemente, para esto hay que tener el material adecuado, tener material de microcirugía y las suturas pertinentes. Una vez suturado dicha membrana,
como ahora veréis, simplemente coloco una membrana de colágeno y sigo haciendo mi elevación normal. Cuando las perforaciones son bastante más grandes, lo que hago es muchas veces ayudarme de la bola de Bichat para realizar un nuevo piso de dicha membrana. En este caso, si veis, he suturado la membrana, ya veis que tengo ahí presión negativa y coloco mi membrana, en este caso es una membrana Lioplant, la coloco de nuevo piso para proteger bien toda la zona y sigo realizando mi procedimiento quirúrgico de manera normal. Entonces voy realizando, en este caso, como sabía que iba a colocar los implantes de manera simultánea, voy realizando el fresado para dichos implantes. Una vez realizado dicho fresado, como os decía antes, voy colocando mi injerto de Biobank. Por favor, utilizad siempre, la verdad que yo siempre utilizo el Biobank, utilizo el córtico esponjoso. El esponjoso alguna vez lo he usado, pero rara vez. Os recomiendo que utilicéis el córtico esponjoso para todo. Y más en caso de duda, pues que utilicéis el córtico esponjoso, ni siquiera para un alveolo os recomiendo el esponjoso, ¿vale? Pero el córtico esponjoso la verdad que es una maravilla, yo es el mejor biomaterial que he utilizado y os lo recomiendo fervientemente porque la verdad que es un antes y un después en la práctica diaria de cualquier clínico. Y fijaros que aquí pues voy colocando mis fijaciones, coloco los implantes. Fijaros como en el implante del premolar también tengo una dehiscencia a nivel vestibular y aquí ya lo que voy a hacer es utilizar el hueso autólogo recuperado del rascado de la parte de la ventana vestibular del seno. Entonces voy colocando mi hueso autólogo alrededor de los implantes. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es tener el hueso autólogo alrededor de los implantes para obtener un mayor VIC y un tiempo de osteointegración mucho más rápido. Aquí porque he colocado los implantes a la vez, pero si fuera de manera diferida, a los 4 meses estaría reentrando para colocar los implantes. Y luego, como veis, voy colocando de nuevo el Biobank por encima del hueso autólogo. Luego lo vuelvo a cubrir todo otra vez con una membrana y suturamos. Ahí voy colocando mis chinchetas. Sí que he de reconocer que en elevaciones de seno no siempre utilizo chinchetas porque hay que tener un poco en cuenta simplemente si te vas a poder anclar bien, porque hay veces que, como sabéis, que hay paredes vestibulares que son muy finas, entonces la chincheta se te acaba metiendo dentro del seno y te puede generar un encapsulamiento que te fastidie toda la regeneración. Entonces, yo solamente coloco las chinchetas cuando veo un buen anclaje alrededor. En casos de atrofias más severas, más grandes, ya lo que hacemos es utilizar injertos de hueso. Entonces, con respecto a los injertos de hueso, me gustaría explicaros cómo se ha usado toda la vida los injertos de hueso clásicos o monobloques clásicos, ¿no? Yo, evidentemente, utilizo básicamente la técnica del profesor Curie y antiguamente, a mí, cuando yo estaba en la especialidad, me enseñaron a utilizar los injertos de esta manera, que es, pues coges tu típico injerto de la mandíbula, del mentón, lo colocas en la zona a regenerar, como aparece aquí en este estudio, en este artículo del profesor Busser, de la Universidad de Génova, y colocas tu injerto, luego le colocas BIOS por encima y una membrana por encima de todo ello. Bien, ¿qué es lo que ocurría? Que si os fijáis, aquí abajo en la última foto de la diapositiva, fijaros que es la reentrada. Fijaros que en la reentrada está el injerto de hueso,
pero que solamente hay BIOS en las zonas contiguas, en las zonas de los lados, pero no por encima del bloque colocado. ¿Qué ha pasado con ese BIOS? Pues que es imposible que ese BIOS coja o se revasculariza sobre una parte o sobre una superficie inerte de hueso, que es el injerto que hemos colocado. Por lo tanto, no tiene mucho sentido colocar biomaterial en ese momento. Fijaros, esta es una foto del artículo de Buser que os acabo de enseñar, que es lo mismo que os acabo de decir en la foto anterior, que tiene este defecto, le coloca el injerto de hueso, le coloca el BIOS y la membrana por encima, y en la reentrada, ¿qué ocurre? Que no hay BIOS en la parte vestibular o por encima de dicho injerto. Entonces, os quiero enseñar cómo es nuestra filosofía de reconstrucciones óseas en general. Fijaros, esta es una paciente de unos 45 años que nos aparece con una atrofia horizontal severa en la zona de la premaxila, lleva muchos años sin dientes, tenía un removible, y fijaros cómo además tiene esa discrepancia maxilomandibular tipo clase 3, pero que es debida a la atrofia, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que saber es que siempre hay que plantearle al paciente, siempre hay que explicarle que vamos a tener que realizarle pues varios procedimientos quirúrgicos. Entonces, en la primera lo que vamos a hacer es reconstruir la zona mediante injertos autólogos con la técnica del profesor Curie, fijados mediante los tornillos de osteosíntesis de 1 y 1,2 milímetros, y mediante estos injertos lo que vamos a hacer es nos vamos a mantener dentro del marco de hueso, sin irnos más allá, porque eso es lo que ocurre con los injertos de hueso autólogo. Con el hueso autólogo lo que vamos a hacer es mantenernos dentro del marco, nunca ir más allá. Como si bien es cierto que es una zona estética, lo que queremos es ganar toda esa circunferencia estética que podamos. Para ello, después de esta reconstrucción, lo que hacemos es, en la reentrada, a los 4 meses, vamos a realizar un relining con semi-injerto o con aloinjerto corticoesponjoso. Aquí el semi-injerto, cuando ya lo colocamos, ya sí nos va a poder dar ese abombamiento. ¿Por qué? Porque ese semi-injerto o aloinjerto se va a revascularizar sobre hueso autólogo ya revascularizado. Estos son todos los injertos que hemos colocado y que a los 4 meses realizamos nuestra reentrada. De manera simultánea colocamos los implantes y le hacemos una regeneración ósea guiada clásica, pues eso, mediante aloinjerto y una membrana reabsorbible normal. Fijaros que le vamos colocando los implantes. Vamos viendo el paralelismo entre ellos y fijaros con la trefina como hubiera sido con la técnica que os he descrito al principio, la de Bone Core Technique, con una trefina de 2 milímetros obtenemos un cilindrito, y en este caso lo que voy a hacer es biopsiarlo y analizarlo para ver los componentes celulares que tiene dicho hueso y cómo de vital está ese hueso. Además, porque estamos realizando un estudio sobre eso para comparar la calidad de hueso entre semi-injerto, aloinjerto y hueso autólogo. Entonces, ¿veis? Voy colocando los implantes, luego le realizaremos una cirugía regenerativa, un relining, como os he comentado, y este es el resultado de la biopsia. Y fijaros cómo tenemos... Fijaros cómo bueno, a ver. Perdón, aquí están. Como tenemos hueso vital al 33,87%, bueno, igual no estáis muy acostumbrados a leer biopsias, pero no es un resultado muy apabullante. Yo he tenido biopsias de 49%.
Y de todas formas, fijaros cómo aquí tenemos nuevos osteocitos, que si para quien no lo sepa son las islitas esas blancas que están entre los fragmentos violetas. Entonces sabemos que es hueso totalmente vital. Y aquí por último tendremos la tercera cirugía, que es la cirugía mucogingival para la recuperación de los tejidos blandos periimplantarios. Entonces, en maxilar, a diferencia de en mandíbula, que lo que hacíamos era, para recordaros que lo que hacíamos es una vestibuloplastia para ganar fondo de vestíbulo e injertos de encía queratinizada, IGLs, injertos libres. Aquí lo que vamos a realizar es un colgajo de reposición apical sistemático para llevar toda la queratinizada de palatino a vestibular y además, en este caso, en sector anterior, normalmente siempre realizo injertos conectivos pediculados. ¿Cómo se realiza esto? Bien, pues realizamos una incisión lineal a unos 2-3 milímetros de la línea melocementaria de la zona palatina de los dientes. Obtenemos un injerto como si fuera un injerto conectivo clásico normal de la zona, solo que la parte anterior no la cortamos y la dejamos pediculada para que ese conectivo siempre esté vital y esté revascularizado y no se nos muera. Entonces, yo lo que hago es colocarlo siempre en forma de silla de montar alrededor de los implantes para ganar sobre todo altura. Y realizamos también además de manera simultánea una técnica de Palachi para ganancia de papilas interdentarias. Entonces, ahí veis que tenemos los dos pediculados, los unimos entre sí, los suturamos, lo colocamos por encima del multi-unit y los colocamos en la zona que más nos interesa, en este caso entre los implantes. Suturamos todo y lo que realizamos en estos casos es una falsa carga inmediata. ¿Por qué falsa? Porque la realizamos al hacer esta segunda fase. Esta falsa carga inmediata fue realizada por mi compañero y amigo el doctor Íñigo Aramburu y, como os decía, mediante un protocolo de flujo digital le realizamos sus provisionales que seguramente a los 2 meses o así los volvamos a cambiar para ir conformando los tejidos. Luego, por otro lado, os quería enseñar también este caso, que es un caso un poco complejo, de un paciente brasileño que se llama Milton, que si veis, no tenemos espacio protésico suficiente como para poder rehabilitar los sectores posteriores. Le comentamos a nuestro ortodoncista y él me dice que va a ser muy complicado, por no decir imposible, poder intruir los dientes mandibulares. Así que en este tipo de casos, sea sobre bases óseas o incluso con dientes mismamente para evitar, para evitar cirugías ortognáticas, lo que hacemos es osteotomías selectivas, que es la técnica, le llamamos la técnica de Suchard. Y entonces lo que hacemos en este caso es cortar mediante piezo el maxilar, realizar la osteotomía simultánea, y lo que hago es levantar ese maxilar para ganar espacio protésico. Realizo una ostectomía de la zona con una elevación de seno simultánea, me llevo parte del hueso en altura, luego lo relleno dentro del seno y lo que hacemos, una vez liberado esa zona maxilar, es que la subimos y la dejamos fijada mediante mini placas de osteosíntesis. Entonces ahora veis, ahí vamos realizando nuestro corte en la zona más mesial hasta llegar a la parte apical.
Perdón que me he pasado de diapo. Ahí está. ¿Veis cómo voy cortando ese trocito de hueso ahí en mesial? Lo voy separando. Ahí veis cómo está la membrana del seno, membrana de Schneider, porque lo primero que he hecho ha sido la elevación de seno. Ahora voy liberando todo el fragmento de hueso maxilar y lo que voy a hacer es subirlo en altura. Para ello pues voy a tener que liberar con los diferentes trozos de hueso que voy viendo que me están haciendo de tope, pues los voy quitando o los recupero mediante una gubia o directamente los freso. Entonces ahora que ya he liberado todo, lo que voy a hacer es en el techo voy colocando mi halo injerto y ya voy viendo dónde voy a volver a reposicionar el fragmento cortado o liberado con la mini placa de osteosíntesis. Es una mini placa de Brown de neurocirugía. Perdón, esta no es de neurocirugía, esta es una mini placa de osteosíntesis normal y corriente. 2 en concreto, en forma de Y, pues los vamos atornillando. De tal manera que ya he ganado espacio protésico para luego colocar mis implantes a los 3 o 4 meses. Ahí veis que voy regenerando toda la zona. Lo cubrimos todo mediante una membrana Lioplant. Y esta es la reentrada de los 4 meses. Que si veis, ya tenemos espacio protésico suficiente. Podemos discutir, podemos decir, quizás, bueno, podías haber limado toda la zona maxilar. El problema es que entonces hubiésemos tenido que hacer una elevación de seno bastante más amplia y entonces el futuro implante hubiese estado todo colocado en hueso regenerado, que prefiero tener, por supuesto, hueso pristino siempre. Esta es la reentrada a los 4 meses, que retiramos la mini placa y ahí veis toda la ganancia de espacio protésico y donde voy a poder tener ese hueso pristino del que os hablaba de mucha mejor calidad. Colocamos los implantes y luego, como os he comentado antes, le tendremos que realizar una cirugía mucogingival pertinente para poder colocar las coronas. Me gustaría hablaros también de implantes cigomáticos y regeneración cuando tenemos casos muy complejos. Nuestra filosofía de trabajo en IBRC con mi compañero y amigo el doctor Jacinto Benítez es pues, realizar carga inmediata mediante flujo digital. Nosotros en la clínica realizamos todo mediante flujo digital y os quiero enseñar el caso de una paciente muy querida que se llama Mercedes, que es enfermera en el hospital y que viene a vernos buscando una solución porque, bueno, tiene la parte inferior, se le mueven todas las piezas, tiene infecciones y entonces le planteamos la posibilidad de colocarle simplemente 5 implantes interforaminales, ya que, bueno, ya no quería realizarse transposiciones del nervio, tampoco lo veíamos del todo necesario. El problema era que la parte maxilar se la había colocado hacía 3 años, tenía una prótesis con un faldón enorme, no sabíamos lo que tenía ahí debajo, pero sabíamos que algunos implantes estaban pues prácticamente perdidos, porque tenía preimplantitis y ya demandaba una solución fija. Así que le planteamos cambiarse la prótesis de arriba para realizar un mejor equilibrio entre la parte maxilar y mandibular. Lo que ocurría es que no le asegurábamos que al quitar la prótesis no nos íbamos a llevar algún implante, como de hecho así fue. Así que realizamos toda la planificación. Como veis en verde está la prótesis que nosotros le
planificamos y que le ofrecimos como tal, y en gris la que ya tenía. Nosotros lo que queríamos era equilibrar un poco ambas arcadas. Le quitamos la prótesis y efectivamente vimos que todos los implantes del sector posterior estaban para quitar, menos los dos anteriores. Abajo le realizamos la colocación de 5 implantes interforaminales y nos quedamos con esos dos implantes anteriores, como os había dicho. Realizamos una elevación de fosas nasales, que sí se puede hacer, es como una elevación de seno, solo que las fosas nasales tienen una mucosa un poco más gorda. De nuevo regeneramos mediante aloinjerto y fuimos a colocarle implantes cigomáticos. Para ello realizamos la separación, la liberación de todos los colgajos hasta arriba del todo, hasta el cigoma. Colocamos en este caso un implante Medentis ICX a cada lado de 37,5 de largo, creo que eran, o 42 quizás. Nosotros, nuestra filosofía con respecto a los cigomas es colocarlos siempre en la posición ideal y luego si necesitamos lo regeneramos, pero no colocamos el cigoma, que es lo que se hacía más antiguamente, por ejemplo, en medio del paladar, que luego da muchos problemas protésicos. Entonces, nuestra filosofía con respecto a los cigomáticos es realizar implantes cigomáticos y regenerar también de manera simultánea. Entonces, aquí están los dos implantes cigomáticos, los dos anteriores que teníamos, más otros dos que le colocamos en la zona de los caninos, y lo que hacemos para regenerar todo eso en horizontal es siempre realizamos una técnica estratificada, que es hueso autólogo particulado, y por encima le colocamos aloinjerto, la membrana, injertos de conectivo y en este caso en los cigomas bolas de Bichat para proteger toda la superficie de los implantes cigomáticos que quede expuesta. Y como veis ahí, injertos de conectivo también simultáneos y prótesis de carga inmediata. Luego, casos muy complicados y especiales donde no hay protocolo posible, cuando me preguntan ¿y cómo haces? ¿Qué es lo que haces aquí? Bueno, hay casos que no sabemos, que yo siempre tengo pensado un poco un plan A, un plan B, un plan C y voy pensando lo que voy a hacer. Lo que pasa que sí es cierto que hay veces que no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces esta es Isabel, es una paciente de 72 años que me la derivan de una clínica de Cádiz y que me aparece en esta situación. Ella vino con unos quistes tremendos dentro del seno, tenía una comunicación brutal, que se lo limpie, se lo quite. Le intentamos realizar la colocación de 3 implantes simultáneos para una carga inmediata, aunque sea provisional. Perdió 4 implantes, perdió 2 y bueno, realizamos de nuevo la reentrada. Como veis, tenía perdido medio maxilar y si os fijáis, después de 2 meses de limpiarle toda la zona, limpiarle toda la comunicación oronasal, orosinusal, etcétera, nos encontramos con esta situación. Simplemente ya al abrir y realizar nuestro despegamiento, toda la mucosa del seno se nos va por completo, sin hacer nada. Nos encontramos también con una fractura de la espina nasal anterior. Y bueno, me gusta enseñar esta foto simplemente porque despegamos todo el paladar y fijaros a dónde fuimos, que es a la salida de la arteria palatina. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos en este tipo de casos? Fijaros que yo siempre me centro en ir por partes. Entonces, simplemente al abrir ya nos encontramos con esta situación en la cual el seno derecho está, o sea, la mucosa está totalmente perforada. No hay maxilar, hemimaxilar derecho. Entonces voy a suturar dicha membrana, como os he enseñado al principio, con sutura reabsorbible de 6 ceros, y además veo que el seno derecho con las fosas nasales de ambos lados, con la mucosa del seno izquierdo, está totalmente conectada, de tal manera que tiene un maxilar totalmente plano y al realizar la elevación de seno de un lado ya me conecta con el seno del otro lado.
una situación que yo sinceramente no me había encontrado nunca. Y ahora veréis cómo en general, como os digo, había una sola membrana que conectaba de un lado a otro. Entonces, como os decía, voy por partes, voy suturando primero la membrana para no tener comunicaciones. Mientras, sinceramente, iba pensando en cómo iba a regenerar toda esta zona. Entonces, me acordé de los artículos del profesor Paul Tessier, en los cuales utilizaba injertos de calota a modo de suelo en las elevaciones. Y ahora veréis lo que hicimos. Lo que os quería decir es, ¿veis? Esta es la fosa nasal izquierda que se conecta totalmente con el seno izquierdo y con la fosa derecha también. Y con la mucosa también del seno derecho. Era solamente una única membrana interconectada. Entonces lo que ideé fue colocar una malla de titanio. Esta sí es de neurocirugía. Y la conformé a modo de huevo, por así decirlo, de media cáscara, de tal manera que una parte la dejamos por fuera para poder atornillarla. Veis que, bueno, pues la voy metiendo, también otra en el lado izquierdo, para luego evitar que todo el biomaterial se me meta hacia adentro. Yo lo que quería era tener algo que me interpusiera y que me hiciera ahí pues de andamiaje. Entonces, si os fijáis, ya regeneramos toda la zona mediante halo injerto, toda la zona del seno derecho con la placa que me hacía, como decía, andamiaje para mantener ese halo injerto. Y en el lado izquierdo también regeneramos toda la zona de las fosas. ¿Por qué quería regenerar además toda la zona del lado derecho? Porque ahora veréis que fuimos a colocarle también implantes cigomáticos, pero que lo que más me interesaba en el lado derecho precisamente era regenerar dicha zona para poder colocar el cigoma en su posición correcta y en el medio del paladar. Porque si os fijáis, mediante esta foto oclusal se puede atestiguar mucho más fácilmente que si le coloco el implante cigomático en medio del paladar me va a dar muchos problemas a nivel de prótesis. Entonces, mi objetivo era que aquí veis cómo le coloco los cigomas, esa está en su posición ideal correcta y regenero todo alrededor para no tener problemas con esos cigomáticos porque a pesar de lo que os hayan podido decir o de lo que se pueda decir, los implantes cigomáticos no tienen periimplantitis, lo que dan es comunicaciones orosinusales. Entonces, si esa zona no está regenerada y no está en su buen sitio, efectivamente me va a dar problemas de ese calibre, pero no por periimplantitis pura y dura. Por último, colocamos las bolas de Bichat como recubrimiento y las realizamos una carga inmediata. Esta Isabel ya está a punto de estar tomándole medidas para colocarle la definitiva. Y ahí podéis ver, como no tengo ningún tipo de sinusitis, las mallas me han servido precisamente de eso, pues de andamiaje para poder mantener todo el biomaterial en su sitio y que no se migre al techo del seno, etc. Y por último, me gustaría enseñaros un estudio que estamos realizando de injertos neuronales que siguen de la filosofía del Dr. Miller. El Dr. Miller, para los que no lo conozcáis, es cirujano maxilofacial en Estados Unidos, en Chicago, y bueno, lo que hace es tratar parestesias mediante injertos neuronales y recuperar el 87% de la sensibilidad de los mismos. Entonces, simplemente quería hacer un pequeño llamamiento que si alguien tiene casos de este tipo, que me puede escribir, que estaré encantado de hablar con él o con ella. Si tienen algún paciente de este tipo,
simplemente a modo de curiosidad para que veáis, en casos de parestesias por cordales o por implantes, bueno, ya incluso en pacientes oncológicos, pero es otra historia, lo que hacemos es coger un injerto de persona humana que se trae de Estados Unidos. Esto está filmado a un zoom importante. Esto es una sutura 9 ceros. Lo que hacemos es conectar este al injerto mediante un conector y este conector a su vez se sutura al nervio dentario, el nervio lingual dañado del o de la paciente. Lo que hacemos es abrir el nervio, abrir todo el trayecto como si fuera una transposición o una lateralización, cortamos, seccionamos la zona lesionada del nervio y lo suturamos mediante esta técnica. Entonces, no es que suturemos directamente el injerto o el nervio entre sí porque nos va a volver a generar un neuroma, sino que nos servimos de este conector que veis ahí para que se una entre sí. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar presentes.